Muchas gracias. Entonces les doy pase con María de Luján, que va a ser la moderadora de esta sala. Muy buenos días a todos. Qué fácil que va a ser moderar, ¿eh? Y qué privilegiada, Isabel, tú que tenés todo el tiempo, ¿te das cuenta? Durante las presentaciones nos han corrido con los tiempos, así que bueno, buenos días. Quiero presentar a la doctora Isabel Martínez, que su reseña bibliográfica dice algo así como que es abogada, titulada de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, con estudios en maestría y posgrado en Inglaterra y España. Y desde sus inicios se ha dedicado como abogada y consultora a temas ambientales. A partir del 95, su labor profesional ha estado ligada al PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, coordinando la planificación, desarrollo y ejecución de programas y proyectos a nivel global en América Latina y el Caribe, relacionados principalmente con la gestión integrada de los recursos hídricos y las zonas marino-costeras. A partir del año 2010, también tiene el honor de coordinar la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe del PNUMA. Bien, este seminario, como ustedes saben, versa sobre la educación ambiental comunitaria y el acceso a la información. Tenemos todo el tiempo para ti, Isabel. Bienvenida y gracias. Gracias, Luján, por la introducción. La verdad es que ayer en otro seminario sufrimos un montón. Estaba el doctor Edgar Gaudiano, teníamos 6 personas y tuvieron que presentar apretadamente, así que yo hoy entiendo que estoy sola, que mi compañera no apareció. Bueno. ¿Quiere decir que tiene que ser tan buena como 3? No, lo haremos al punto y bueno. ¿Quién tiene Voy a poner por acá. Pues sí, bueno, antes de empezar la presentación que trata sobre el principio 10 de la Declaración de Río, una herramienta para la educación ambiental comunitaria y el acceso a la información. Bueno, quería mencionar que en la mañana este tema fue mencionado varias veces por los distintos exponentes, ¿no? El doctor Mariano Castro hizo referencia incluso a un proceso al cual yo me voy a referir ahora. La última expositora también, y ahí hubo en las 4 presentaciones una mención específica al tema de la falta de información, una debilidad en la gestión ambiental, el tema de la falta de información o información adecuada. Así que bueno, pues esto sigue un poco el hilo, tal vez en forma más específica de lo que fue comentado puntualmente en la mañana. Ok. Un poco voy a hablar del tema de los conflictos socioambientales en América Latina y el Caribe en forma muy general, pero la relación con el tema de la información. Después el hilo conductor de información para la educación ambiental y cómo eso permite el accionar de las comunidades. La segunda parte pues tiene que ver ya específicamente con el principio 10 de la Declaración de Río, y cómo este principio, y especialmente el pilar que trata sobre el acceso a la información, puede ser un mecanismo que nutre los procesos de educación ambiental comunitaria. Y después unos comentarios finales. Okay. Los conflictos socioambientales en América Latina y el Caribe. No sé cuántas personas aquí están familiarizadas con este informe del PNUMA, que se hace periódicamente cada 5 años, que se llama La Perspectiva Ambiental del Medio Ambiente. ¿Alguien lo conocía? ¿Sí? ¿No? Por allá, Luz Adriana. Bueno, es un informe que produce el PNUMA cada 4 años, donde se hace una evaluación de cuál es el estado ambiental del planeta, cuáles son los principales problemas, qué fuerzas están detrás de los problemas. Y en esta última versión que se presentó para Río +20, el informe además presenta un grupo de escenarios de acuerdo a distintos modelos económicos que se están dando en el mundo. Entonces, ¿qué pasa con modelo A, con modelo B, con modelo C? En todo caso, lo que quiero resaltar de este informe en relación a los conflictos socioambientales de la región, el informe además tiene capítulos por regiones, ¿no? Hay un análisis global y después hay un análisis por las 5 regiones del mundo. Para América Latina y el Caribe se resalta que es una de las regiones del mundo más urbanizadas y por lo tanto hay una gran presión sobre los recursos naturales, una gran generación de basura, la pérdida de toda la parte vegetal, ¿no?
También habla de los desafíos relacionados con el acceso al agua y el saneamiento. Y el acceso al agua y el saneamiento seguramente también están familiarizados. Han sido metas que estaban en las metas para el desarrollo sostenible, que terminan ahora en el 2015, y en general para América Latina y el Caribe se dice que la meta de acceso al agua estamos muy cercanos a alcanzarla, la de saneamiento no tanto, pero en realidad también son cifras un poco que despistan, ¿no? Porque son cifras agregadas. Entonces el tema de acceso al agua probablemente en las ciudades ha aumentado, pero en las zonas rurales sigue siendo bastante precario, y mucho más el saneamiento en las áreas rurales. Y bueno, y el otro tema asociado a temas de conflictos socioambientales son los de contaminación del aire, del agua, de mares, océanos, también, bueno, ahí lo dejo. Y también se resalta la competencia por los recursos y la distribución inequitativa de los beneficios, que está llevando a nuevos conflictos socioambientales, generando riesgos para los estilos de vida y medios de subsistencia de las comunidades locales y tradicionales. Adelante. También se ha exacerbado la aparición de conflictos vinculados a los bosques, los recursos hídricos y el uso de la tierra. Y aquí me van a permitir que les voy a pasar un audio, que es un audio que se produjo en el marco de un proyecto con un componente de comunicación e información dirigido al ámbito local en América Latina y dirigido a las comunidades. El programa que va a la raíz de los hechos. Con la conducción de Anacahuita Parra, una periodista que no se va por las ramas. Leña Gruesa. Ya con ustedes, su conductora. Bueno, señores, calma por favor. Saludos, querida audiencia, soy Anacahuita Parra, comenzando esta nueva edición de Leña Gruesa. Y toco madera porque todo salga bien, porque la cosa está caldeada, como pueden ver. Lo que pasa, Anacahuita, es que a mí me tratan como al malo de la película, y yo quiero cortar con eso. Quien habla es Jack de la Sierra, encargado de echar abajo todos los árboles de esta cuenca para instalar un nuevo proyecto. Bienvenido, Jack, y vamos por partes. Gracias, Anacahuita. Vamos a sacar todo el bosque para dejar bien limpio este lugar. El combustible sobrante y los aceites los echamos al río y ya está. No es tan dramático. Lindo corte el de esta mesa, ¿eh? Y al otro lado de esta preciosa mesa de roble, Sergio del Valle. Bienvenido, del Valle. Un gusto estar con Anacahuita Parra, la que no se va por las ramas. Yo quisiera llegar a la raíz de este asunto porque ya me tiene hasta la copa. No puede ser que anden cortando a hachazos todos los árboles de la cuenca. Esos señores se llaman deforestación, tan indiscriminada, sin regulación. Pero nadie va a andar a hachazos. Del Valle, por favor. Hoy contamos con maquinaria moderna y retroexcavadoras que dejan todo limpio. No queda ni un palito ni rastro queda. No queda nada, nada. Claro, y con eso viene la erosión y las inundaciones de los ríos provocando enormes problemas aquí. En las comunidades que hay aguas abajo. Bueno, había empezado todo tranquilo, pero ya se me ofuscó, del Valle. De tal palo, tal astilla, me parece. Disculpa, Anacahuita. Sí, mi padre tenía malas pulgas, pero así defendió el río cuando lo iban a contaminar con el proyecto minero. Y mi abuelo plantó los bosques en la parte alta de esta cuenca. Malhumorado, pero los plantó. Bien, pero ahora contamos con savia nueva. Continuamos el debate sobre la tala de árboles. ¿Usted qué opina, de la Sierra? Yo digo que tendríamos que ir a un corte. ¿No le parece? Leña Gruesa, un programa bien plantado. Nadie nos hace sombra. Bueno, hacemos tala rasa y estamos de vuelta. ¿Cómo es la cosa, de la Sierra? Mire, yo defiendo a rajatabla mi posición, Anacahuita. Me parece perfecto. ¿Y cuál es? Que el río que vemos hoy no es el mismo de ayer y que el árbol no nos permite ver el bosque. Es como una metáfora, ¿vio? Que yo sepa, los ríos se están contaminando, se sedimentan las costas y árboles están quedando muy pocos. Usted está exagerando, señor. A ver, ¿cómo es esto, del Valle? Claro, sin decir guarda abajo, llegan estos tipos cortando el monte nativo y todo el bosque, en nombre del progreso y del proyecto agrícola y ganadero. Si me dijeran que van a reforestar,
¿Que van a plantar nuevos árboles? Siquiera. ¿Y cuál es ese famoso proyecto, señores? Tenemos en la línea al ingeniero Río Seco para apagar cualquier foco de dudas. ¿Cómo es la cosa, Río Seco? Bienvenido. Aló, sí, mire, este proyecto requiere como condición sine qua non el proceso de deforestación al margen de las regulaciones, visiblemente cuestionado allí en su programa, que implica el desmonte total o parcial de la superficie arbolada, que permita la generación de mayores extensiones, a los efectos de instalar los programas de agricultura y ganadería, con lo cual tangencialmente se visibiliza en cierta medida y mirando de soslayo. Ay, 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 se corta el bosque, se corta el teléfono. Todo se corta, Dios mío. Pero, ¿y cómo diríamos todo esto que intentó explicar Río Seco? Resumiéndolo, por favor, en 2 palabras, señores. En 2 palabras, vacas y repollos. Ay, pero todo este rollo para decir vacas y repollos, señores, me parece poco serio. Claro, Anacahuita. O sea, echamos abajo el monte aquel, pero nos dedicamos a la ganadería y a la agricultura. Y cortamos ya con esta discusión. El problema, don Jack, es que el monte nativo tuvo un montón de años en crecer y ahora usted lo quiere destripar de un plumazo. Eso no está bien, reconózcalo. Bueno, me estás serruchando el piso, pero sí, tienes razón. Ahora bien, convengamos en que la gente saca leña del bosque también. Seamos honestos, del Valle. Por supuesto, pero no es lo mismo que echar abajo todo el monte. No se puede comparar. Los árboles nos dan la leña para cocinar y calentarnos en el frío del invierno y nos brindan la madera para hacer nuestros muebles. Muebles como esta mesa de roble. Preciosa, ¿no? Es cierto, muy linda, preciosa madera. Ay, finalmente estamos de acuerdo en algo. En América Latina y el Caribe, cada vez más, el tema del conflicto relacionado con la tala y con la pérdida de recursos hídricos y que se ha utilizado en el marco de un programa que está dirigido al trabajo con comunidades. Fue elaborado por la Asociación Latinoamericana de Radiodifusores Educativos y se estuvo, ¿cómo se llama?, transmitiendo exactamente durante un periodo en el 2012, junto con otro grupo de series de este tipo, en horario pico, a través de las radios asociadas con esta asociación, con ALER. Bueno, siguiente, otro de los grandes conflictos socioambientales de la región, y probablemente aquí los colegas de Perú lo conocen muy bien, es el de la minería. Y de acuerdo con un informe del Observatorio de Conflictos Ambientales de América Latina y de conflictos mineros, en el año 2009, por ejemplo, se habían identificado 300 y tantos explotaciones mineras, de las cuales la mitad prácticamente tenían conflictos, y todo eso en 15 países de nuestra región. Y bueno, también el tema de cambio climático puede convertirse en un conflicto socioambiental, si es que no ya existe, por distintas cosas, pero un tema puede ser en que las medidas de adaptación al cambio climático pueden suponer cambios de estilos de vida, cambios de dieta, cambios de forma de producción, de semillas, movilizaciones, migraciones, etc. Y bueno, pues el último que menciona acá es el tema del extractivismo. La región de América Latina y el Caribe en estos momentos ha como retrocedido a un modelo de desarrollo de explotación de materia prima que simplemente se exporta, ¿no? Y además enfocado en proyectos megas, ¿no?, con grandes inversiones y destinado a las exportaciones fuera de los países, digamos, ¿no? Tampoco quedan en el propio país. Bueno, un poco eso para contextualizar entonces qué papel juega la información y qué papel juega la educación ambiental comunitaria. Aquí me voy a referir a una querida educadora colombiana, peruana, española, gitana, que no ha podido estar en este congreso, pero seguro también la mayoría de ustedes la conocen, que es Eloísa Trelles. Eloísa Trelles, en uno de sus trabajos,
habla de que la participación y la acción son los elementos claves o centrales de la educación ambiental comunitaria, pero que además esa participación, para que pueda darse, uno de los elementos que deben nutrirlo es esto tiene para marcar, bueno, es que la población se encuentre preparada para hacerlo en cuanto a los conocimientos básicos y en cuanto a las informaciones necesarias. También en cuanto a los instrumentos, aunque ayer nos dieron una clase de que los instrumentos no nos gustan, pero bueno, Felipe Ángel. En definitiva, que conocimientos básicos, informaciones son necesarios para que se pueda realizar la educación ambiental comunitaria y para la participación. Y ese va a ser un poco el hilo conductor a continuación. Entonces, información, educación ambiental y comunidades en acción. Aquí simplemente dar un ejemplo también de cómo se combina una necesidad de una comunidad, en este caso de hecho de adaptación al cambio climático, con preparación y con información a las comunidades para poder responder a la necesidad de adaptación. A ver, vamos a poner el video. Ya termino con los audios, ya no los fastidio más. Soy Olga Lucía y vivo en esta comunidad. Estoy aprendiendo a trabajar con el agua de lluvia, a no dejarla caer nomás del cielo y ya, sino utilizarla para cocinar, para beber. La hacemos hervir y qué rica es el agüita. También la usamos para bañarnos. No hay que desperdiciar ni una gota. El agua para nosotros es la vida. En Guatemala, las comunidades rurales están aprovechando el agua de las lluvias. Un proyecto que cuenta con las orientaciones del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos y la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula. Este proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida en cuanto al acceso al agua, la disminución de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la disponibilidad suficiente y más estable de alimentos en Chiquimula, y puede servir de ejemplo a otras poblaciones de Guatemala y los países vecinos. Tal vez porque simplemente cae del cielo, porque es gratuita. Casi nunca hacemos un buen uso del agua de lluvia. En el campo la ignoramos y en las ciudades el agua de lluvia se mezcla con aguas negras, jabonosas y residuos industriales, convirtiéndose en agua contaminada. Pero podemos emular a nuestros antepasados que sabían captar y utilizar el agua de lluvia, aprovechándola para el riego de sus huertas y otros usos diversos. Por eso en Chiquimula se llevó adelante el programa de formación para captar y aprovechar el agua de lluvia y sus diferentes usos. Y en las comunidades de Las Sopas y Chahuite y Pala se compartió con grupos de mujeres, líderes comunales, autoridades locales y claustro magistral para implementar este proyecto. Y es que la lluvia es un regalo que llega como caído del cielo, en un mundo lleno de vida. El agua depende de ti. Tú dependes del agua. Penuma, programa. No es para hacer publicidad institucional, pero ese fue otro proyecto que se estuvo ejecutando en el 2011 y que combina un montón de elementos que sirven el propósito de apoyar a las comunidades para que tomen acción y tengan los elementos para, en este caso, en la zona de Chiquimula, responder al reto de la sequía, una de las zonas más secas de Guatemala, 400.000 habitantes que viven de la agricultura, del frijol y del maíz, y que dentro de la política ambiental del Ministerio del Ambiente está a dedicar el 5% de los recursos a la construcción de sistemas de captación de agua de lluvia. Entonces acompañamos ese proceso que está previsto, digamos, en la política del país, a través de una alianza con una universidad que preparó los materiales y los módulos adaptados al nivel de conocimiento de las comunidades y de distintos grupos. O sea, se hicieron capacitaciones durante prácticamente 6 meses, 300 personas de 3 días en la universidad, y tuvimos hasta analfabetos, ¿no? Pero personas que de todas formas, a los efectos de construir el sistema, tampoco necesitaban estar alfabetizados,
Y bueno, fue bien interesante porque además de estas personas que por primera vez iban a la universidad, se sintieron que su estima también se subía muchísimo porque tenían las enseñanzas y los cursos a través de los profesores. Y ¿puedes darle ahí uno más? Entonces, pero bueno, aún así, este año la sequía golpea de nuevo a Chiquimula y están en emergencia alimentaria. Y eso fue en el 2011, es insuficiente las acciones que hay para la construcción de esos sistemas. Y lo otro que quería resaltar era la combinación de una práctica ancestral de la zona con los elementos para poder construir los sistemas de acuerdo a las necesidades. Siguiente. Ok, entonces ahora entro un poco en la segunda parte de la presentación, que es en qué papel juega aquí el principio de la Declaración de Río. Siguiente. Seguramente ustedes lo recuerdan, en Río se adoptaron 27 principios. Uno de ellos es el principio 10, que tiene 3 pilares: el acceso a la información ambiental, el derecho a la participación en la toma de decisiones en materia ambiental y el acceso a la justicia ambiental. Es decir, cuando no conseguimos la información o cuando no toman en cuenta nuestros comentarios, pues la vía que queda es la vía judicial. Siguiente. El texto con el que se redactó el principio 10 es el que en ese momento es el que tienen allí. Lo leo rapidito, la parte más importante: toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierren peligros en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población y deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. Entonces vamos a ver qué pasó con ese principio y sobre todo lo vamos a aterrizar en nuestra región. El siguiente, por favor. En el año 1998 los países de Europa enseguida lo adoptaron y firmaron la Convención de Aarhus, que entró en vigor en el 2001, o sea, prácticamente 9 años después de Río, pues lograron tener ese instrumento vinculante que detalla todos los aspectos para poder ejercer el derecho a la información, a la toma de decisiones y a la justicia ambiental. El convenio de Aarhus, el objetivo es contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente adecuado para su salud y bienestar. La siguiente. Y tiene... pues los 3 ámbitos son eso: garantizar el acceso a las informaciones, fortalecer la participación del público y ampliar las condiciones de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. La siguiente. 4 años después, además, a nivel de la Comunidad Europea, como sistema de integración, ratificó el convenio. Entonces hoy día, en los países que han suscrito los países que son parte de la Unión Europea, que son 27, también tienen que cumplir con el convenio de Aarhus y con el principio 10 en forma obligatoria. Para los que no estén tan familiarizados con el sistema de traslado de las directivas que se adoptan en la Unión Europea, se adoptan a nivel de directivas, después se complementan, después pasan a regulaciones, después pasan a la legislación nacional. Dentro de la legislación nacional pasan a los distintos sectores a nivel ejecutivo, los ministerios, y así, ¿no? Y así se van incorporando de forma obligatoria al sistema jurídico de los países. Y eso es lo que ha ocurrido progresivamente en los países de la Unión Europea. El pilar del acceso a la información fue adoptado y trasladado a cada uno de los países a través de una directiva en el 2003, después a través, debe ser que tengo un error porque puse 2005 y acá dice 2003, bueno. Y así, después más adelante se adoptó mediante directiva el segundo pilar y el tercer pilar, bueno, se está todavía en proceso de ser trasladado, incorporado a la legislación de los países de Europa. Eso es por esa parte del mundo. ¿Qué pasó en nuestra región? ¿Perdón? ¿Funciona? ¿Qué le tengo que dar? ¿El qué? Ok. Perfecto, gracias. Bueno, hablábamos que el principio 10 se adoptó en 1992. Ha tenido su desarrollo progresivo en Europa, pero a nivel mundial
Recién en el año 2010 y en el marco de un Consejo de Gobierno del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los países, a través de sus ministerios del ambiente, adoptaron las llamadas directrices para el desarrollo de legislación nacional sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y estas directrices, ¿o a dónde le doy? ¿O allá? Perdón, ahorita lo que quiero es pasar. El propósito de estas directrices internacionales, que no son obligatorias, es proporcionar orientación general a los estados que lo hayan solicitado, principalmente países en vías de desarrollo, sobre el fomento de un cumplimiento efectivo de los compromisos contraídos en relación al principio 10 de la Declaración de Río. Okay. Y ahora llegamos al año 2012, 20 años después de Río. ¿Qué ha pasado? El principio 10 se volvió a ratificar más o menos en los mismos términos, aunque aumentando la descripción de los actores a quienes pueden activar ese principio. Entonces, además de lo que ya hemos hablado, dice la participación activa de las autoridades legislativas, judiciales, regionales, etcétera, y también habla de las comunidades locales. Marco está al lado, Marco Sorrentino. Bueno, también a partir de Río +20, en el mismo año 2012, el gobierno de Chile, a través de su Ministerio del Ambiente, empezó un proceso para promover la adopción de una declaración sobre el principio 10. Este proceso lo está apoyando la CEPAL, lo está apoyando también el PNUMA. Al agosto de este mes ha sido el proceso y la adopción del principio, y vamos a ver los elementos. Ha sido adoptado, el doctor Mariano Castro, de hecho hablaba de esto esta mañana y hablaba de 19 países. Yo creo que, no sé si ahí están los 19, pero esa es la lista, ¿no? Entonces, a nivel regional, con esta iniciativa de Chile para aterrizar el principio 10 a nuestra región, ha hecho una serie de reuniones técnicas. La última fue en octubre del año pasado, acá en Lima, y se adoptó la visión de Lima para un instrumento regional sobre los derechos de acceso en materia ambiental. Esa visión, a su vez, afirma que se debe adoptar un instrumento regional, y la aspiración de Perú, por lo que le entendía el doctor Mariano Castro, es que ese instrumento regional sea de carácter obligatorio, como lo es en el caso de Europa, el convenio de Aarhus. Y la idea, uno de los objetivos es mejorar las condiciones de las poblaciones vulnerables de la región, facilitando y poniendo a disposición los mecanismos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia ambiental. Ya más o menos un poco terminando, y cómo aterrizamos este principio, ¿no? ¿Qué significa en términos prácticos? Sobre todo en lo que se refiere al pilar del acceso a la información. Bueno, aquí simplemente para decir que de hecho el documento, el instrumento regional está abierto a consultas y a insumos de cualquier persona que lo quiera hacer a través de la página web de la CEPAL. Estaba hablando del instrumento regional, pero voy a volver a las directrices del PNUMA porque tiene elementos bien concretos que pueden ser y que nosotros de alguna forma estamos proponiendo que sean considerados como elementos que permiten definir mejor el principio 10. Entonces, una de las directrices que forman parte de las directrices del PNUMA del 2010 es que se diga que toda persona física o jurídica debe tener un acceso asequible, efectivo y oportuno a la información ambiental que poseen las autoridades públicas sin demostrar ningún interés jurídico ni de otro tipo. Esto significa que la información está disponible para la gente a tiempo, que sea accesible en forma sencilla y en la mayor cantidad de medios posibles, ¿no? Ya sea en forma física en oficinas de gobierno, ya sea en las comunidades, en los municipios, en formato de internet o otros formatos, de manera que la gente pueda tener acceso a la información. Y que además cualquier persona puede pedir esa información, no tienen que demostrar, yo vivo en esta comunidad y estoy siendo afectada por la contaminación X. En realidad, el principio es que toda persona y todo grupo de personas tiene acceso a la información. Otra de las directrices que puede ser interesante para que los países lo incorporen en este instrumento regional que se espera que sea obligatorio es que se diga
en la legislación de los países que no se puede denegar la información. El principio es que la información es pública, la excepción es que la información sea de carácter confidencial. Otra directriz es que la información sea actualizada periódicamente, la información ambiental, y que incluya temas como el desempeño ambiental de los operadores que están interviniendo en el territorio y que están causando algún tipo de afectación. Y que esa información que debe ser actualizada periódicamente, a su vez, sea divulgada y actualizada permanentemente, o sea, que no se haga en un momento dado, sino que esté siempre actualizándose y a disposición. Aquí les voy a dar un ejemplo de un proyecto que trabajamos aquí en Perú el año pasado con otra agencia de las Naciones Unidas, UNOPS. No sé si hay alguien de Cusco o de Arequipa, ¿no? Por suerte. ¿De dónde? ¿De Cusco o de Arequipa? De Arequipa. Bueno, usted debe conocer el tema del balance hídrico de la cuenca del río Purimac. ¿No lo conoce? No, porque en su momento causó bastantes demostraciones y manifestaciones el año pasado. ¿Sí? ¿Conoce? Bueno, el tema, por una disposición de una decisión de la Corte Suprema de acá de Perú, se decidió que para poder determinar la cantidad de agua disponible para las dos regiones de Cusco y Arequipa, era necesario hacer un balance hídrico que además ese lo hiciera un ente internacional y en principio neutral, porque el conflicto había llegado a un punto tal que no había confianza en la Autoridad Nacional del Agua y en otras autoridades para llevarlo a cabo. Pero a lo que voy en este punto no es el tema del conflicto, aunque sí fue conflictivo, sino el tema de cómo se pone a disposición de las comunidades la información que es necesaria para que las comunidades tengan mayores criterios para entender cuál es el problema y para que las personas que van a intervenir en ese problema también tengan los criterios de las comunidades, ¿no? Entonces, esto era un tema bastante complejo porque era hacer el balance hídrico de una cuenca sobre la cual se proyecta y ya se está llevando a cabo uno de estos grandes desarrollos agroindustriales, y la cuenca baja pues reclamaba que no iba a haber agua suficiente si se hacía el desarrollo. Entonces, un balance hídrico lo que permite es evaluar cuánta agua es disponible en función de las demandas presentes y futuras, ¿no? También en función de la calidad del agua. Pero el balance hídrico estuvo enfocado principalmente a eso. Entonces, todo el componente de comunicación y de información del proyecto se empezó desde el inicio. Eso es otro de los elementos importantes en el tema acceso a la información, que esté disponible desde el inicio de las intervenciones. Fue explicar en forma muy sencilla que era un balance hídrico. Se hicieron cosas como estos pósters, se hicieron videos, radios, se hizo una gran maqueta que se llevaba a las comunidades para que vieran la cuenca en la maqueta y la gente se identificara dónde estaba físicamente. Y la verdad pues eso sirvió para un poco diluir la comprensión que había supuestamente de que no había agua suficiente para las dos regiones si se hacía este megaproyecto, aunque en realidad no se sabía hasta que no se terminó el estudio, ¿no? Pero el resultado fue que, salvo que hubiese un periodo de escasez pico por 3 años seguidos, aún si se hacía ese megaproyecto, había agua suficiente, aguas arriba y aguas abajo para las necesidades que las propias comunidades habían planificado, que tenían previsto actualmente y en un horizonte creo que era de 30 años. Entonces, bueno, explicar eso, que es acompañar políticas públicas con este tipo de información, y se hizo en quechua, se hizo en español. Otra de las directrices para el pilar del acceso a la información que están planteados en estas directrices internacionales que surgen del PNUMA es que los estados deben proporcionar los medios para la creación efectiva de capacidades y fomentarla. Y acá les voy a dar también otro ejemplo. Este es un proyecto entre 3 países, Haití, Cuba y República Dominicana, orientado a la rehabilitación de áreas degradadas, principalmente en Haití, y donde hay cooperación principalmente del gobierno de Cuba para República Dominicana y Haití para explicar a las comunidades temas de conservación de recursos naturales, de recuperación de hábitats, de ecosistemas. Y en realidad fue una de las capacitaciones para informar
Este proyecto se llama Corredor Biológico en el Caribe y es un concepto desde el punto de vista de gestión de recursos que tiene sus retos porque pretende vincular ecosistemas en 3 países que no están físicamente conectados, pero sí están conectados desde el punto de vista de sus especies y de sus especies de flora y fauna, ¿no? Y que tienen amenazas similares. Entonces, aunque se llama corredor, físicamente no es un corredor. El concepto que tiene es que son áreas con problemáticas similares en zonas que no están conectadas entre ellas, pero que la conexión se tiene que dar en términos de políticas. Entonces, bueno, una de las capacitaciones de información de todos estos conceptos se hizo en Cuba, que es en todo caso el país como más educado. Y los mismos en las comunidades donde están estos ecosistemas afectados y las personas que fueron capacitadas pues hicieron un poema en relación con el curso y con el proyecto. Aquí para el profesor Pocopelo, que le gusta mucho la poesía, hubiera disfrutado esto. Entonces al final nuestro aprendizaje fue que nosotros aprendimos tal vez más de lo que nosotros le llevamos a la gente. Ya voy terminando. En el documento del futuro que queremos, que fue adoptado en Río +20, bueno, aquí quería señalar algunas diferencias en el texto que se adoptó en Río +20 en relación con lo que se había adoptado en 1992. Como les decía antes, identifica un montón de grupos a los cuales deben o pueden ejercer el derecho a la información. En realidad es toda la sociedad, pero lo interesante es que el principio 10 identifica, por ejemplo, las comunidades locales. Por otro lado, en la visión de Lima, en el documento que sirve de base para que se haga el instrumento regional, se destacan un grupo de principios y valores. Uno de los principios es el del principio de igualdad, que toda persona debe poder acceder, ejercer sus derechos de acceso sin ningún tipo de discriminación. Y aquí una de las preguntas que nos hacemos, bueno, ejercer los derechos en forma individual o colectiva, porque la visión de Lima lo plantea como un ejercicio individual, pero en realidad a nivel de comunidades tiene más sentido que el ejercicio del acceso a la información se haga en forma colectiva, ¿no? Por ahí es algo a considerar en esta discusión y evolución de desarrollo del instrumento. También otro de los principios del instrumento regional es la inclusión, que se deben realizar esfuerzos especiales para involucrar a diversos sectores y asegurar la igualdad de oportunidades para mujeres y los grupos vulnerables. Y ahí también la pregunta es, ¿por qué se está utilizando el término de grupos vulnerables, no? No necesariamente las comunidades son grupos vulnerables y tal vez eso los debilita asociar comunidades con ese tema, pero bueno. Y ya para entonces los últimos elementos que pueden servir para este instrumento que eventualmente sería un instrumento obligatorio es que la disponibilidad de la información debe estar en lenguas locales y en lenguaje sencillo, que se debe contar con la información en diferentes formatos, escritos, digitales, gráficos, en maquetas, en audio, a través de las artes. Para ser honesta, agregué a través de las artes gracias a ti, después de un comentario ayer. Organización de sesiones informativas, intercambio con las comunidades en sus espacios, en sus horarios, digamos, ajustados a ellos, que no sean las comunidades las que tengan que ajustarse a los tiempos de la autoridad y de los procesos nacionales para poder tener acceso a la información. Y el último punto, identificar, reconocer y valorar información, conocimientos y visiones de las comunidades para hacerlos parte de los procesos de toma de decisión. Esos comentarios finales, nada más para recapitular lo que había planteado, que el hilo conductor de la presentación era el planteamiento de Eloísa Trelles, que es bien sencillo, es que la participación y la acción son elementos esenciales para la educación ambiental comunitaria y que se necesitan conocimientos básicos, informaciones necesarias para que las comunidades estén preparadas para ejercer esa participación. En el informe del PENUMA que les comentaba, se menciona que para fortalecer los marcos de gobernanza hace falta también el acceso a la investigación, información científica, y se menciona que por primera vez en cualquier informe del PENUMA, que la educación ambiental y el desarrollo de una cultura ambiental es uno de los pilares también de la gobernanza ambiental. Y por último,
que el acceso a la información en temas ambientales a nivel comunitario, en el marco de este instrumento regional, debe seguir evolucionando para pasar de la visión, de los principios, a instrumentos concretos que den herramientas a las comunidades para poder ponerlo en práctica. Entonces, que no se quede en las visiones y en los principios. Y creo que eso es todo. Bueno, disculpen, al final lo hice muy largo porque como estaba sola. No, pregunten. Bueno, muy bien, muchas gracias, Isabel. Qué bueno que hayas mencionado a Eloísa Trelles, es una referente para todos los educadores ambientales latinoamericanos. Bien, vamos a abrir una ronda de preguntas, si las hay, por aquí. Bien. Bueno, te felicito, tu charla ha estado muy interesante. Yo quería un poco que me comentes sobre el primer spot que pasaste. Ya, bueno, yo también dentro de poco voy a hacer una campaña de difusión y bueno, ya usé spots radiales y me resulta, es muy bueno, sobre todo para la gente en el campo, pero yo quería preguntarte a ti, ¿cuál era tu público objetivo de ese spot? O sea, ¿en dónde pasaron el spot? Y si midieron el spot, o sea, si supieron cuál fue el alcance que tuvo ese spot y en qué país pasaron eso. Eso lo pasamos a través de esta organización que se llama ALER, ¿no? La Asociación Latinoamericana de Radiodifusores Educativos. ¿No la conocen? Bueno, es una asociación que trabaja con radios como rurales en toda América Latina y el Caribe. Entonces ellos... ALER, Asociación Latinoamericana de Educadores de Radiodifusión, algo así, ahorita no me acuerdo exactamente, de ALER. Radiofónica, ok, gracias. Entonces, y esto fue en el marco de un proyecto sobre manejo integrado del agua y las zonas costeras a nivel regional, que tenía después unos pocos componentes nacionales. Pero a través de ALER se difundió a través de un programa, a lo mejor usted me ayuda, Contacto Sur, se llama, es así, ¿no? Que ahorita, eso fue en el 2012. Y en Contacto Sur se transmitió en horarios pico en la mañana y en la noche por aproximadamente 6 meses. Hicimos ellos mismos hicieron una medición muy general, o sea, muy... Sí, en general, porque teníamos que terminar el proyecto, no había chance de hacer la medición. Y el nivel de impacto, no sé, pero el nivel de escuchas fue como de un 45%, o sea, no fue tan alto. Y tal vez, bueno, no sabría decirte más. En todo caso, lo que hicimos fueron 10 spots que están en la página web, si les interesa. Ahí creo que está la página web de esa. Y fueron sobre distintos temas, ¿no? Sobre basura, reciclaje, unos nacionales, otros regionales. Entonces los acentos también que escuchan están asociados con acentos de la región, ¿no? Pero sí, el tema de impacto quedó flojo y además que nada más se transmitió durante la vida del proyecto, ¿no? Y yo creo que son productos que podrían ser útiles más allá de la vida del proyecto. Así que los pueden bajar de internet, el que esté interesado, para utilizarlos o tomarlos como referencia. Sí. La chica y después vamos con usted. Sí. Bueno, Isabel, felicidades también, estuvo muy buena la presentación. Mi pregunta iba más o menos por el lado de lo que acaba de preguntar Fabiola. En estos spots publicitarios, en esta campaña que hicieron en Cajamarca, en lo de la evaluación hídrica, justamente eso, ¿no? Si, existen bastantes metodologías para intentar transmitir la información, desde panfletos, programas radiales, charlas educativas. Sin embargo, una cosa es lo que uno presenta y otra cosa es el impacto y la captación de esa información, porque a veces lo escuchan o lo ven, pero no llega. Y quería saber si ustedes efectivamente habían tenido alguna metodología para evaluar si había llegado realmente esa información a los usuarios, ¿no? Mira, en este caso, no sé si se hizo así en forma sistemática. Lo que sí te puedo decir es que sí sirvió para destensar las relaciones. Aquí el mayor bloqueo que hubo fue de los propios políticos, los políticos de la zona afectada. Ahorita ya no me acuerdo cuál era, Arequipa,
no querían que se transmitiera esa información. Básicamente ellos nos bloquearon por mucho tiempo, se molestaron cuando empezaron a saber que los spots de radio se estaban pasando, que se estaban haciendo reuniones con las maquetas. Ahí interviene otro elemento, ¿no? Que más allá de los instrumentos que se desarrollan, hay otros intereses que eventualmente... Pero a medida que fuimos haciendo los talleres, que se fue transmitiendo esto, que la gente podía ir a la oficina que se había abierto para el proyecto, fueron cambiando las actitudes. Entonces eso es... De verdad creo que el mayor obstáculo fueron políticos. Isabel, gracias por la presentación, hay una serie de información interesante. La pregunta era un poco profundizar en el punto 3 del principio 10, que es justicia ambiental, ¿no? Es más o menos justicia sobre asuntos ambientales. Dime, el PENUMA o todas las organizaciones que están alrededor de fortalecer este principio, ¿cómo abordan el tema de los conflictos ambientales que se presentan en comunidades? Por ejemplo, en el año 2000 tuvimos aquí en Perú un paquetazo de decretos legislativos, ¿no? Y a raíz de eso, perdón, fue a finales del 2008, y a raíz de eso hubo una movilización que terminó en un caso que se llama el Baguazo, que precisamente ahora, después de 5 años, están en juicio las comunidades, los líderes indígenas están enjuiciados, ¿no? A raíz de esas movilizaciones que hubo. Acabamos de vivir aquí hace nomás 9, 10 días atrás lo de la convención en Cusco, hay 2 muertos, estamos hablando de 4 muertos en Ucayali, aquí nomás la semana pasada. Igual, el tema tiene que ver mucho con la protección de recursos naturales, ¿no? Hace más o menos, desde hace 6 meses vienen movilizándose, y de esto no se conoce acá en Lima, las comunidades que están alrededor de 4 ríos importantes allá en Loreto, ¿no? El Corrientes, el Tigris, el Pastaza, el Marañón, ¿no? ¿Por qué? Porque hay contaminación petrolera desde hace 40 años y bueno, sobre esa contaminación ya han comenzado a haber impactos sobre la salud humana, ¿no? O sea, incluso se habla de que en algunas comunidades hasta hay nacimientos hermafroditas, ¿no? Entonces, cosas de este tipo, incluso deformaciones en recién nacidos, etcétera. ¿Cómo se aborda desde este tema del acceso a justicia ambiental, ¿no? ¿Tú tienes más información o algo que nos ayude a profundizar en el tema? Bueno, desde el punto de vista del PENUMA, digamos, lo que nosotros hacemos, y en general es un poco lo que se hace dentro de todo el sistema de Naciones Unidas, es un poco a través de promover estos principios generales y hacer promover que sean incorporados en la legislación, hacer capacitaciones, hacer intercambios. Es un rol como más de formativo, preventivo, ¿no? Nosotros no intervenimos directamente en los conflictos, salvo que lo pidan, y aún así tampoco es el rol, ¿no? De hecho, el caso del río Purimá, que es un poco excepcional, ¿no? Y el enfoque fue básicamente producción de información útil para la toma de decisión. O sea, nosotros decíamos, este es el balance, autoridades, comunidades, ustedes después deciden si hacen el megaproyecto o no, y también si se va a hacer el megaproyecto, pues eventualmente qué recomendaciones se pueden hacer, ¿no? Entonces pues tenemos este carácter neutral, entre comillas. En el caso del Perú, no conozco al detalle la legislación, pero entiendo que hay legislación, incluso por lo que explicaba el doctor Mariano Castro esta mañana, vinculada al principio 10, no sé en qué nivel de detalle, pero el hecho de que ya esté como principio en la Declaración de Río, el hecho de que creo que Perú sí tiene el derecho a un ambiente sano, o si no, bueno, algunos, el derecho a la salud seguro lo tiene,
Por allí son ventanas a través de las cuales las comunidades o las personas pueden ir a tribunales, ¿no? Y lo único es que realmente con los temas ambientales, la prueba de la contaminación son pruebas costosas, son pruebas que necesitan, digamos, haber sido recogidas y presentadas en el ámbito judicial con determinados requisitos. No es tan fácil. Pero yo creo que, o sea, desde mi punto de vista, existen los elementos en la legislación y por el principio, como ya sea a nivel de principio, por la Constitución, para que las comunidades puedan accionar ante los tribunales. No sé si me expliqué o quedé muy vaga, porque te veo con la cara así. De hecho, el Apurimac llegó a la Corte Constitucional porque las comunidades en Cusco demandaron a las autoridades. Y la Corte tuvo que decir, bueno, los estudios que se han hecho, el estudio de impacto ambiental no es suficiente, y se ordena hacer un estudio por una organización internacional, ¿no? Yo en lo personal también creo que llegar a tribunales es un proceso tortuoso y costoso, y que lo importante es tratar de resolver a través de medios de resolución de conflictos no judiciales, ¿no? De mediación, de diálogo, etcétera, que también toman su tiempo, pero sí, son menos costosos y menos tortuosos que llegar a los tribunales. ¿Le sirve o no le sirve? Muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Es muy clara y me parece que efectivamente el principio 10 ha sido desaprovechado por la educación ambiental, y no entiendo por qué, porque es algo que ya tiene más de 20 años y que ni siquiera lo estamos discutiendo apropiadamente. Me parece muy oportuna tu presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿hay alguna instancia supranacional en estas directrices del instrumento regional para acudir a ellas? Porque efectivamente ya hay en muchos países de la región instalados mecanismos para atender demandas de información. Pero ¿qué pasa cuando son los mismos estados nacionales los que están impulsando políticas que atentan contra la calidad de vida de la población? Estoy refiriéndome, por ejemplo, a México, que ha concesionado la tercera parte de su territorio a minerías de a cielo abierto, o ahora con la actual reforma energética está impulsando explotación de aceite y gas mediante la fractura hidráulica, el famoso fracking, ¿no? Entonces uno acude por información, le dan un número de registro que tiene que ser atendido en tiempo, en un tiempo máximo, no en forma, en tiempo, y le envían a uno pues cualquier información con la que cumplen la ley, ¿sí? Y uno pues puede volver a repreguntar, pero entonces se vuelve en un juego que no te conduce finalmente a nada. Entonces, ¿había alguna instancia supranacional como para demandar esto, o lo está previendo alguna directriz del instrumento regional para que, como tú dices, pasar de los visiones, valores y principios a instrumentos efectivos? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con un enunciado que apareció en la primera parte de tus diapositivas sobre que hay el temor de que las medidas de adaptación a cambio climático vayan a contracorriente de los medios de sustentación, culturas y pues valores de las comunidades locales. ¿Cuál es el mar de fondo de esta afirmación? ¿Hay alguna
algún temor fundado en Penuma, por ejemplo, sobre lo que está pasando, porque efectivamente muchas medidas de adaptación de cambio climático, cuando menos ahorita en Europa, se han convertido en planes gigantescos de negocios, ¿no? De empresas que están ofreciendo elevar los muelles a alturas más altas, o poner microrepresas, o hacer... la adaptación se está pensando más como una obra de ingeniería para contener los embates del cambio climático, y no como medidas sociales que preparen a las comunidades para enfrentar esto que ya tenemos encima. Esa sería la segunda. No, gracias por la pregunta. Yo creo que la primera me ayuda tal vez a responder mejor al señor anterior. No está previsto el establecimiento, creación de una instancia supranacional por ahora en los elementos que están en el instrumento regional. Y realmente eso sería necesario. Es así como existe en Europa, ¿no? O sea, porque incluso a nivel de la región, los tribunales supranacionales que existen, el Tribunal Centroamericano de Derechos Humanos sí permite que vayan las personas, pero nada más a título individual, no permiten el accionar a nivel colectivo, y eso a nivel de comunidades pues no funciona. Pero en Europa cualquier ciudadano puede ir al Tribunal de Estrasburgo a demandar que la aplicación de la directiva que se deriva, o de la regulación, o de la norma, o del decreto que se deriva de una directiva de la Unión Europea, está vulnerando algún tipo de derecho. Entonces, ese mecanismo no existe en América Latina, pero existe, por ejemplo, en Europa, y yo creo que es bien necesario, porque a nivel de los tribunales del país, ciertamente llega un momento en que se agotan, ¿no? Por la falta de respuesta, o respuesta inadecuada, entonces yo creo que es una buena recomendación, Edgar, y si tiene chance de revisar el documento que está en la página web para insumos, si no lo haces tú, yo lo hago, proponer que se considere el establecimiento de una instancia supranacional a la cual tengan acceso los individuos, que no tengan que hacer, que no sean los estados, y que además sean individuos y comunidades, o sea, que se reconozca la legitimidad colectiva para el accionar. Pero sí, por ahora no está. Y en cuanto a la afirmación sobre el que la adaptación al cambio climático pueda tener impactos en los modos de vida de las personas, por ejemplo, en el tema de dietas, ¿no? O sea, en el momento que hay que, la verdad es que no tengo ahorita, de hecho aquí en Perú, creo que con el cuy está habiendo un debate. El cuy es no sé si lo conoces, un rato, los peruanos se lo pueden explicar a él mejor, que es el cuy, como un conejito, ¿no? Cuy, ¿cómo le dije yo? Cuy, cuy, bueno. El cuy que se come en la zona altoandina, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Titicaca, con el tema de adaptación al cambio climático, el cuy también está migrando y se está convirtiendo, o se puede llegar a convertir en alimento de zonas más bajas, ¿no? En zonas más bajas donde el cuy no se come, no es tradición. Me corrigen si estoy equivocada, pero eso es lo que se está analizando. Entonces, bueno, no es que sea un conflicto, pero sí es un cambio de lo que, o sea, yo como arepas, yo soy venezolana, y ahora a lo mejor me tengo que comer más papa, también la papa me gusta, pero bueno, hay ese proceso de impacto y de cambio. También por las mismas, el tipo de producción que se puede hacer al variar los suelos, por tener menos agua o por estar más afectados a sequías, que hay que introducir otro tipo de cultivo. Eso también tiene un impacto en la dieta de las personas. Entonces son cosas puntuales, pero que eventualmente implican un cambio que a lo mejor puede ser bien aceptado, a lo mejor no. Por ahí va la cosa. Vamos. Sí, buenas, Isabel. Buenas. Bueno, el tema, efectivamente, el acceso a la información es muy importante, porque sin información no podemos hacer una buena educación. Más que todo, de repente en el Perú, se ha estado trabajando netamente en lo que es la identificación de los peligros,
originados por los fenómenos naturales y también los inducidos por el hombre. Entonces, para lo cual tenemos una norma, la ley 29664, que indica que todos tenemos acceso a la libre información. Y no solamente la que tocaste es importante, no solamente información del registro de información, sino también a la información técnica y científica. En el país, tenemos algunas instituciones técnico-científicas que generan información, y esa información efectivamente ya se encuentra de acceso libre a la información. O sea, todos pueden acceder a nivel nacional e internacional. Y esa está dentro de la página web de www.cenepres.gov.p. Y tocaste un tema muy importante, el tema de vulnerabilidad. Los miembros integrantes, los países integrantes del UNASUR, incluido el Perú, ya vienen trabajando lo que es el atlas justamente de los peligros, las vulnerabilidades y los riesgos. Entonces, que va a ser, se tiene proyectado en concluir este documento en el 2015, pero esa es una información que nos va a servir para que todos puedan empezar a gestionar la educación, porque si no tenemos información técnica, científica o los conocimientos ancestrales, por supuesto no vamos a poder realizar ningún tipo de educación comunitaria, especialmente comunitaria. Entonces, es importante también que dentro del documento post-2015 se está tomando como indicadores los temas de lo que es la identificación netamente en lo que es peligros, porque mucho de la fenomenología que tenemos, el tema ambiental, ocasionan también peligros. Y las vulnerabilidades en las cuales estamos, lo que es la fragilidad, la resiliencia y la exposición, ¿no? Que son términos que conyugan al tema de la vulnerabilidad. Entonces, más bien, sí sería importante incidir dentro del acceso a la información, que sí, de repente a nivel de los países, sí se debe contar igual, o sea que el acceso libre a la información tiene que ser libre, y que efectivamente no solamente documentos, como lo has indicado, también a los técnicos y los científicos, porque esos son los que tienen el sustento para elaborar una buena información. Bueno, solo quería comentar. Muchas gracias. Bueno, creo que damos por finalizado. ¿Hay lugar para otra pregunta más o ya estamos en...? La última. ¿La última pregunta? Sí. Bueno, muchas gracias. Saludo a todos los presentes. Alguien habló del baguazo. Bueno, tenemos nosotros experiencias ahorita en Amazonas, norte del Perú, sobre el medio ambiente, y estamos muy agradecidos porque las enseñanzas vamos a hacer un efecto multiplicador. Hablaba la ponente del Tribunal de Estrasburgo, ¿no? Qué bueno que ya existe en una parte del mundo eso. En América Latina nos hace mucha falta, porque cuando vemos las leyes peruanas tenemos un vacío. Hay muchos efectos contaminantes. Cajamarca tiene bastante explotación del oro y Amazonas no tiene ni canon, pero tiene los efectos que vienen de la explotación. ¿Y cómo podemos nosotros mejorar eso? Nuestros hermanos nativos han hecho en 2 años una protesta para cuidar el bosque amazónico, el 2008 y el 2009. Ha tenido un año las autoridades del Ministerio del Ambiente para promover alguna ley, pero ha terminado en una muerte injustificable, ¿no?, en el baguazo. Pese a todo, ahora tenemos el problema de la contaminación del petróleo que va a empezar a explorarse en la zona de Bagua por una empresa que ya hizo sus reuniones con las poblaciones, pero la población está entre dos ideas, aceptar o no aceptar. Entonces, si hay alguien aquí del gabinete de asesores del Ministerio del Ambiente, sería bueno anotar esto y proponer unas leyes, ¿no?, en el Congreso, para que el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, pueda mejorar la legislación, porque cuando hay afectación a derechos humanos se van hasta Costa Rica, pero cuando se afecta el medio ambiente no hay un tribunal que pueda defender. Entonces es una preocupación que lo recojo, y el PNUMA tal vez está recogiendo esto también en diferentes países y lo va a tomar nota para que a través de la ONU se pueda tener un tribunal así como Europa tiene Estrasburgo, ¿no? Muchísimas gracias por escucharme. Gracias. ¿Yo despido?
Bueno, muchas gracias por todas las preguntas. También tomo nota de los últimos comentarios y nos vamos. Gracias a la moderadora. Me lo has hecho fácil.